El tema del día de hoy, cuando Dios cambia tus planes. Ese es el tema del día de hoy, cuando Dios cambia tus planes. Antes de orar pidiendo la ayuda a Dios, un breve recordatorio como introducción. Hacemos un breve recordatorio. Todo esto para ponernos en el contexto. Recuerden ustedes que estamos estudiando de manera expositiva el libro de los Hechos. Estamos ya en el capítulo 16. En esta ocasión, el día de hoy, la enseñanza la tengo repartida en dos porciones. La primera porción es el análisis expositivo de los textos que vamos a estar estudiando. Y la segunda parte me quiero permitir salirme un poquito de la presentación expositiva para hacerlo un tanto temático. Y temático en este asunto de que reflexionemos cómo es cuando Dios cambia nuestros planes. Entonces, la primera parte va a ser expositiva. Nos vamos a poner a analizar los textos que nos corresponden el día de hoy, que básicamente vamos a estar estudiando del verso 6 al verso 10 del capítulo 16. Y después nos vamos a centrar en este tema, cuando Dios cambia nuestros planes. Entonces, la semana pasada iniciamos el capítulo número 16 y veíamos, de hecho, el capítulo 15 y el capítulo 16, recuerdan ustedes que el libro de los Hechos es una narrativa. Lucas nos está narrando todos estos sucesos del libro de los Hechos, es una narrativa. Entonces, los últimos versículos del capítulo 15 es la misma narrativa de los versículos del capítulo 16, es decir, solamente para motivos de estudio, las organizaciones bíblicas lo dividen en capítulos, pero es la misma narración. Los últimos versículos del 15 están unidos con el 16. Entonces nosotros veíamos desde los últimos versículos del capítulo 15, como después de un tiempo, Pablo le propone a Bernabé volver a visitar las iglesias que habían establecido en su viaje anterior. Ellos tenían el deseo de visitarlas, de fortalecerlas. Y bueno, vemos cómo Bernabé y Pablo entran en ese desacuerdo sobre llevar consigo a Juan Marcos, y entran en esa discusión, en esa dificultad, en esa diferencia, ¿no? Eso estudiábamos. Pero bueno, se resuelve el tema. Veíamos cómo Pablo elige llevar a Silas con él a trabajar, y Bernabé toma a Juan Marcos bajo su ala, bajo su cobertura, y ellos vuelven a Chipre, a su hogar anterior, ¿no? Eso lo vemos desde los últimos versículos del capítulo 15. Y después, ya en el capítulo 16, vemos que el principio del viaje, de su viaje, tenía básicamente dos propósitos. Primer propósito era leer y explicar la carta mandada por los apóstoles a las iglesias sobre este tema de la circuncisión y de estas cosas de las que el concilio de Jerusalén indicó para guardar a los hermanos gentiles, precisamente por su contexto, por sus tendencias y todo ello, por el ambiente en el que ellos todavía iban a vivir. O sea, ellos no se salieron de sus ciudades, seguían conviviendo en sus ciudades, y entonces los apóstoles, los ancianos, les recomendaron algunas cosas como mandato para guardar sus almas y para guardar sus vidas. Entonces, pero básicamente el principal objetivo era leerles esta carta, y el segundo objetivo era fortalecer la fe de los cristianos en esas iglesias nuevas que originalmente fueron establecidas por el apóstol Pablo y por Bernabé. Vemos ya después en el versículo 3 cómo Pablo llega a esta ciudad llamada Listra. Ahí toma a Timoteo, lo circuncida, precisamente porque él, siendo gentil, su padre griego, y como lo iba a acompañar, y recuerdan ustedes que el apóstol Pablo tenía por costumbre
entrar a las sinagogas en las ciudades donde él entraba a predicar, y en las sinagogas no podía entrar ningún gentil si no estaba circuncidado, para no tener conflictos con los judíos, porque seguramente ya había visto cómo se ponían los judíos. Para no tener conflictos, decide circuncidarlo, no porque creyera que para la salvación de Timoteo se requiera la circuncisión, ya hablamos de ese tema, sino para no tener conflictos con los judíos de las sinagogas donde él llegaba a predicar, ¿no? Entonces, para no tener conflictos, lo circuncida y entonces comienzan en ello. Bueno, hasta aquí es hasta donde nos quedamos la semana pasada. El día de hoy vamos a leer del verso 6 hasta el verso 10. Y dice así la escritura: atravesando Frigia y la provincia de Galacia. A lo mejor más adelante les voy a presentar un mapa, porque la verdad es que ayuda cuando nos ubicamos en un mapita todas estas ciudades. Decimos, mira, aquí estaba y todo esto fue lo que recorrió y todo. Y es que Lucas nos da muchos de estos datos, ¿no? Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Estas partes son las importantes porque es ahí donde nos vamos a enfocar en el tema de la enseñanza, ¿no? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que las anunciásemos el Evangelio. Hasta ahí vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias primeramente, Señor, porque nos permites congregarnos en tu nombre, reunidos todos, Señor, para alabarte, para bendecir tu gran nombre, Señor, porque tú eres digno, tú eres grande sobre las naciones. Tu nombre es grande sobre las naciones, no hay Dios como tú. Tú eres el único Dios vivo y verdadero, Señor, y nosotros somos privilegiados por poder alabarte a ti, Señor. Gracias por permitirnos congregarnos, estar reunidos, Señor, en tu nombre, y por poder escuchar tu palabra, Señor, por poder aprender de ella, por ser instruidos de parte tuya, Señor. Gracias porque nos permites. Señor, hoy te pedimos que tú nos enseñes, que tú nos ayudes a entender qué pasa, Señor, cuando pareciera ser que tú cambias nuestros planes, Señor. Queremos que nos ayudes porque son cosas que seguido, muy frecuentemente vivimos en nuestra vida, Señor, cada uno de nosotros en diferentes áreas, pero lo enfrentamos y queremos hoy aprender, Señor, qué es lo que tú buscas, por qué sucede esto. Ayúdanos a entenderlo, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Yo me pongo en tus manos. Ayúdame, Padre, a explicarme. Ayúdame para poder ayudar a mis hermanos a entender esta porción de tu escritura. Dame tu gracia, Señor. Dame la ayuda de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén. Bien, entonces le decía yo, la primera parte va a ser una parte expositiva de estos textos. Vamos a entender qué es lo que Lucas nos está diciendo en este relato, para después pasar a una aplicación de las verdades que vamos a estar estudiando el día de hoy. Bien, nos dice la escritura que ellos atravesaron Frigia y la provincia de Galacia, y dice el verso 6 que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que Pablo decide ir más al oeste. Ahorita les decía yo, les voy a mostrar un mapita, más al oeste, al interior de la provincia de Asia. Esa región es una región importante porque allí, y esto es importante notarlo, o sea, el hecho de que el Espíritu Santo
les estuviese prohibiendo que en ese momento no predicaran la palabra ahí, no quiere decir que Dios les estaba diciendo que nunca ahí iban a predicar. De hecho, es en esa región donde más adelante el evangelio se extiende y se levantan iglesias, como por ejemplo las 7 iglesias que nosotros leemos en la carta, en el libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 2, capítulo 3, donde le habla a la Odisea, donde le habla a todas esas iglesias que encontramos en esos capítulos del Apocalipsis, se encuentran en esa región. Y ahorita en el mapita vamos a ver cuántas regiones hay donde Dios levantó iglesia. Entonces el hecho de que el Espíritu en ese momento estuviese prohibiendo que no se hablara la palabra, no quería decir que nunca se iba a hablar la palabra ahí. Esto es importante. Más adelante se levantaron iglesias importantes en ciudades como Éfeso, Pérgamo, Tiatira, estaban en esa región. Sin embargo, en ese momento Dios tenía otros planes. Y es desde aquí donde debemos nosotros empezar a poner atención ahí, porque Dios puede prohibir muchos de los planes que nosotros tenemos. Ahí Pablo vemos que él tenía los planes de visitar esas ciudades para predicar el evangelio, pero Dios le dijo que no. Dios le prohibió. Y qué importante es que nosotros podamos entender todas estas cosas, porque situaciones parecidas vienen a nuestra vida, y no digo pueden venir, vienen a nuestra vida. Nosotros tenemos nuestros planes, nosotros decimos le voy a hacer así, le voy a hacer así, le voy a hacer de esta manera y voy a hacer así, y resulta que en muchos de ellos Dios dice no, así no va a ser de esta otra manera, ¿no? Entonces, importante el tema que nos toca ver el día de hoy. Entonces, dice el verso 6 que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar esa palabra. Entonces, con esa vía bloqueada por Dios, los misioneros toman otra ruta, deciden ir al norte hacia una ciudad llamada Misia, y que está en la región norte de esa parte de Asia. Pero cuando intentaron ir más al norte a una ciudad llamada Bitinia, dice el versículo 7 que el Espíritu no se los permitió. Nuevamente, ¿no? Hacen sus planes y dicen vamos a ir a esa ciudad, vamos a visitar visitar y a predicar el evangelio, y el Espíritu se los prohíbe. Después, ok, no se está pudiendo aquí, bueno, entonces vámonos a este lugar, vamos a visitar, y dice que el Espíritu no se los permitió. ¡Wow! Esto es con lo que se encuentran. Nosotros en la narrativa de Lucas no encontramos, porque no se nos dice cómo es este asunto de que el Espíritu se los impidió. No nos da mayor detalle, solamente nos dice les fue prohibido por el Espíritu, y en el verso 7 el Espíritu no se los permitió, pero no nos da más detalle. No nos dice cómo fue que se los transmitió, cómo fue que se los dijo, no nos dice. Pero después ellos, al encontrar todos estos obstáculos, deciden ir a otro lugar llamado Troas, que es un puerto sobre el mar Egeo. Y bueno, aquí es importante porque aunque ellos se encontraron con dificultades, se encontraron con situaciones donde no era posible ir a esos lugares que ellos habían planeado, ellos deciden seguir adelante porque en la confianza en que tienen en Dios, y esta es parte importante de lo que vamos a estudiar, ellos deciden seguir adelante creyendo, confiando en que Dios finalmente les revelaría dónde quería que fueran a seguir trabajando en el reino. O sea, no se desanimaron diciendo, no, pues esto no está saliendo, pues vamos de retache. Vamos a regresarnos porque esto no funciona, ¿no? Ellos continuaron buscando la voluntad de Dios, no se desanimaron. Es parte importante de lo que aquí nos está transmitiendo estos versículos. Y bueno, al final y de forma dramática, dice el verso 9 que
se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que ellos decidieron ir a cierto lugar y el Espíritu no se los permitió, y después rodearon para ir a otro lugar y el Espíritu se los prohibió? ¿Cuánto tiempo pasó? Tampoco se nos dice. Sin embargo, fue un tiempo en que ellos se encontraron con sus planes bloqueados, pero decidieron confiar en Dios y continuaron. Y Dios, que es bueno, no los dejó en esa situación. Finalmente dice que en una visión de noche a Pablo le mostró a un varón macedonio que estaba en pie, rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces Pablo recibió una dirección clara de a dónde Dios quería que fueran a trabajar en ese momento. Dios finalmente no nos deja en la desesperanza, no nos deja en la desesperación, no nos deja en la frustración, porque puede ser frustrante, hermanos, que estás intentando hacer esto para el reino, para glorificar a Dios, porque sabes que es la voluntad de Dios, Dios quiere que prediquemos, y las cosas no se están dando. Y eso puede ser frustrante, puede ser de gran desánimo a nuestro espíritu, a nuestra alma. Sin embargo, Dios, vemos aquí que Dios no los dejó en esa situación. Él le mostró finalmente cuál era su voluntad. Y va, este lugar, dice que es un varón macedonio, porque este varón era de un lugar llamado Macedonia. Y Macedonia estaba al otro lado del mar Egeo, ahorita se los voy a mostrar, sobre la tierra firme ya de Grecia. Allí se ubicaban ciudades importantes como Filipos, como Tesalónica. Y algo muy importante, hermanos, el evangelio finalmente estaba llegando a un continente nuevo, al continente europeo. Hoy podemos nosotros escuchar noticias del continente europeo y ver cómo allá se están iniciando movimientos terribles. Por ejemplo, todo esto de la ideología de género y todo eso está mucho más avanzado en ciudades europeas. España está muy golpeado por la ideología de género. Holanda, Alemania, muy golpeados, muy golpeados. Y vemos cómo fueron lugares donde el evangelio en los tiempos del apóstol Pablo llegó a ese continente, al continente europeo. Desde su punto de partida en Antioquía, recuerden ustedes que se dio el concilio de Jerusalén, se emitió la carta y fueron encomendados para llevar esa carta a la iglesia de Antioquía, que fue donde llegaron esos judíos legalistas a decirles que tenían que circuncidarse, si no, no iban a ser salvos. Entonces estaban ahí cuando ellos decidieron visitar a las iglesias para fortalecerlas y visitar otras ciudades. Entonces, desde el punto de partida de Antioquía de Siria, la distancia hasta la ciudad de Troas es aproximadamente de 1,263 kilómetros. 1,263 kilómetros. ¿Alguien tiene una idea de hasta dónde es 1,263 kilómetros si partiéramos de Puebla? ¿Dónde? ¿Tijuana? Tijuana, a lo mejor. Probablemente. Y bueno, alguien podría decirnos, vamos a Tijuana, que son 1,260 y tantos kilómetros manejando. Dices, wow, 12 horas, 13 horas, 14 horas manejando. El apóstol Pablo no se fue en coche. El apóstol Pablo no se fue en vehículo. Digo, ya aquí Lucas nos describe en pocos versículos toda esta travesía de Pablo y su equipo, pero no fue rápido en la realidad. Fueron muchos días, fueron muchos kilómetros, que incluso esta travesía de 1,263 kilómetros en las condiciones del apóstol Pablo en sus tiempos pudo haberles llevado meses, varios meses en hacer todo esto. Lucas nos lo pone aquí en unos versículos, ¿no? Ya leímos, póngale desde los anteriores, 10 versículos, pero esto no fue
rápido. Sin embargo, pues bueno, en esas ciudades donde ya la infraestructura romana ya estaba puesta, definitivamente facilitó en algunas cosas la travesía del equipo misionero. Seguramente ya había seguridad en algunos caminos, seguramente pudieron viajar y quedarse alojándose en algunas posadas, en algunas casas de amigos, conocidos o inclusive sinagogas. Eso pudo haber ayudado a toda esta travesía, pero definitivamente no fue sencillo, no fue fácil. Entonces, vean aquí, este es el mapa que yo le decía. Aquí está Jerusalén. De aquí salieron con la carta y las recomendaciones del Concilio de Jerusalén para Antioquía. Y de Antioquía es donde se da esa situación entre Pablo y Bernabé, donde Pablo decide tomar a Silas y donde Bernabé decide continuar por otro lado hacia Chipre, hacia acá, ¿no? Bernabé camina hacia acá, viaja hacia acá con Juan Marcos. Y el apóstol Pablo dice que continúa toda esta región, ¿no? Y dice que pasó entre la provincia de Galacia. Todo esto de aquí es la provincia de Galacia. Entonces, su viaje continúa todo esto hasta Troas. Aquí está Troas, ¿no? Aquí es donde ellos querían ir a cierto lugar, a Bitinia, donde les es prohibido, y entonces ellos deben hacer ajustes en sus planes, en sus planeaciones, y recorren toda esta región hasta Troas, y aquí es donde se le da la visión del varón macedonio. De aquí ellos viajan entonces a la región de Macedonia, donde encontramos regiones como Filipos, Berea, Tesalónica, Anfípolis, Corinto, ¿no? Toda esta región de Grecia. Entonces, esto nos da un panorama más claro, ¿no? Leemos en la Escritura que fueron de aquí a allá y de allá para acá y todo eso, pero es mucho más fácil cuando lo vemos en un mapa, ¿no? Entonces, todo esto lo transcurrieron en varios meses donde sus planes parecía que no funcionaban, porque dice la Escritura que les fue prohibido por el Espíritu Santo. Dios mismo les dijo, no, tú tienes ese plan, pero no es mi plan. Y se los cambió. Y humanamente, amados, esto pudo traer muchas situaciones en la mente del equipo misionero. Frustraciones, les decía yo, desánimo. No, tanto tiempo invertido en esto, mira todo lo que tuvimos que caminar y no está saliendo, no está funcionando. Bien, habiendo ya ellos recibido el llamamiento divino, el apóstol Pablo no duda. Él lo recibe como de parte de Dios. Y Lucas, que para ese momento él ya era parte del equipo misionero, ¿no? En ese equipo que hizo todo este viaje, ya Lucas, el que nos está relatando la historia, ya era parte de ese equipo. Él estaba ahí. Él estaba ahí y él hace esta observación. Dice que cuando Pablo tiene esa visión, enseguida procuramos, él se incluye, partir para Macedonia. Le creyeron a Dios, dando por cierto que Dios era el que los estaba llamando para que ellos anunciaran el evangelio en ese lugar. Esta experiencia del equipo misionero ilustra un principio básico para conocer la voluntad de Dios. Un principio básico para conocer la voluntad de Dios, y este principio básico es algo que también a nosotros nos debe de ayudar a entender las situaciones de nuestra vida. Cuando nos encontramos en momentos donde pareciera ser que las cosas no están saliendo, donde pareciera ser que las cosas no están funcionando, los planes que nosotros tenemos, ¿qué es lo que vemos que este equipo misionero, que estos hermanos hicieron? Seguir adelante y permitirle a Dios que cierre las puertas que Él quiere
hasta que llegue la oportunidad correcta, la oportunidad que es de los planes del Señor. Nuestro deber, amados hermanos, en situaciones donde pareciera ser que las cosas no están funcionando, donde pareciera ser que las cosas no están saliendo como nosotros queremos, como nosotros planeamos. Y esto sucede muchas veces, hermanos, muchas veces a lo largo de nuestro caminar, ya sea en situaciones del reino, ya sea en situaciones personales, ya sea en situaciones de nuestra familia. Muchas veces nos vamos a encontrar en momentos donde pareciera ser que las cosas que nosotros planeamos, y a lo mejor las planeamos con un corazón sincero delante de Dios y dijimos, Señor, yo quiero hacer esto y esto y esto, y está bien planear. O sea, con esto no quisiera que nos lleváramos una idea de, bueno, entonces, pues no es bueno planear, porque quién sabe si sean los planes de Dios, ¿no? Debemos ser organizados, debemos planear, pero debemos seguir adelante y permitirle a Dios que Él cierre las puertas que quiera cerrar, hasta que llegue la oportunidad correcta. Y estos pasajes que nosotros estamos leyendo y estudiando ilustran los principios básicos de la evangelización, hermanos. Principios básicos de la evangelización. Recuerden ustedes que todo lo que estamos hablando acerca en este capítulo, el capítulo 15, capítulo 16, y bueno, muchos de los que ya estudiamos, habla de la evangelización. El libro de los Hechos nos habla mucho acerca de eso, de la extensión del reino, de la extensión y predicación del evangelio. Entonces, algo que nosotros debemos aprender aquí es principios básicos de la evangelización. Dios usa personas con la pasión correcta. Algo que debemos llevarnos con claridad, hermanos, es que si no tenemos pasión por la obra de Dios, Dios no nos va a poder usar. Si no tenemos un anhelo ferviente por la obra de Cristo, por la extensión de su reino, Dios no nos va a usar, hermanos. Un pabilo que humea no puede ser luz. Un pabilo que humea no puede ser luz. Y recuerden ustedes que hemos sido llamados a ser luz de este mundo. Y si el pabilo solamente está humeando, no está ardiendo, no puede alumbrar. Entonces, Dios usa a las personas con la pasión correcta, con la prioridad correcta. ¿Y cuál es la prioridad correcta en el reino de los cielos, hermanos? ¿Quién me quiere decir cuál es la prioridad correcta en este sentido? La prioridad correcta está clara en los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. La prioridad suprema es amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Esa es la prioridad correcta. Cuando nosotros ponemos o anteponemos otras cosas a Dios, a su reino, no estamos en la prioridad correcta, hermanos. Y Dios nos va a tratar para ordenarnos en estos asuntos. Dios nos va a tratar. Si un hijo de Dios, si una hija de Dios no está con la pasión correcta, no está con la prioridad correcta, Él nos va a tratar para ordenarnos en esto. Con el personal correcto que toma las precauciones correctas y para hacer la presentación correcta en el lugar correcto. ¿Qué requiere todo esto, hermanos? Requiere comunión con Dios. Y aún con todo eso, aún con todo que tengamos comunión con Dios, porque no podemos decir que este equipo misionero no tenía comunión con Dios. Y sin embargo hicieron planes que Dios se los tuvo que cambiar porque no eran sus planes. Tenemos que estar dispuestos a entender que la obra es de Dios. Dios es el Señor de la obra.
Toda metodología que nosotros hagamos para evangelizar se debe evaluar a la luz de estos principios que estamos mencionando aquí. Personas con la pasión correcta. Yo creo que es muy válido que nos podamos hacer nosotros estas preguntas. ¿Tengo la pasión correcta para que Dios me use en la extensión de su reino? Y todos los que estamos aquí, me incluyo yo. ¿Yo tengo la pasión correcta para ser usado por Dios? ¿Yo tengo la prioridad correcta en mi vida para ser usado por Dios? ¿Me estoy asociando con los hermanos correctos para ser un equipo que sirva y glorifique a Dios? Creo que son cosas que valdría la pena preguntarnos. Bien, continuamos. Y entramos a este punto, cuando Dios cambia tus planes. Dice Hechos 16, verso 6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Verso 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Que los planes que tenía Pablo y el equipo misionero no eran los planes de Dios en ese sentido y en ese momento. Por lo tanto, Dios les cambió sus planes. Tenían unos planes aquí, el Espíritu se los prohíbe, y tenían otros proyectos acá. Intentaron ir a Bitinia, sus planes era ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Yo le decía, aquí Lucas no da mayor detalle sobre cómo fue esto. ¿Cómo fue que el Espíritu les prohibió o cómo fue que el Espíritu no les permitió? No nos dice cómo es que Dios hizo estas cosas. Y es importante entonces que le dediquemos tiempo a entender esta situación, porque es una realidad. Está ahí, está en la Escritura. Dios quiso dejar esto para que nosotros miremos que hubo un momento, y seguramente hubo más, pero este es el que quedó registrado, donde el equipo misionero planeó y dijo, vamos a hacer esto y esto y esto. Y Dios dijo, no, eso no. Y los dejó así algún tiempo con esa situación, hasta que después vino su respuesta y su claridad. Algo que nosotros debemos entender, es que frecuentemente Dios cambia los planes, pero no los suyos, cambia los nuestros. El Salmo 37, verso 23 dice, por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Aquí, a partir de aquí, quiero tratar de que profundicemos en este tema. ¿Por qué es que el Señor cambia nuestros planes? Y no es un asunto de que puede pasar, va a pasar. De hecho, seguramente todos los que estamos aquí hemos vivido varias situaciones donde el Señor ya nos cambió nuestros planes. ¿Y qué es lo que ha salido de nosotros? ¿Qué es lo que ha salido de nosotros cuando nos encontramos que nuestros planes no están saliendo como nosotros queríamos que salieran, como nosotros queríamos que salieran, como nosotros planeamos que iban a salir? ¿Qué es lo que sale de nuestro corazón cuando estas situaciones se presentan así? Yo creo que ni dedicarle tiempo a decir, a ver, levante su mano, ¿a cuántos han pasado que el Señor le cambió sus planes? Seguramente todos, y si no lo has identificado, a lo mejor es por eso que tú podrías decir que no porque no haya sucedido, sino porque no has identificado que tus planes fueron cambiados por el Señor. Pero esto es algo que nosotros debemos entender frecuentemente. Frecuentemente Dios cambia los planes y no los suyos. Su plan
eterno ya está establecido. El plan eterno de Dios ya está establecido. Pero como nosotros somos humanos y somos hombres, muchas veces nuestros planes puede ser que no estén alineados a los planes de Dios. Y aquí puede haber inclusive dos razones. Dice la Escritura que el hombre es dado a ídolos. Puede ser muchas veces que nosotros, por necedad, hagamos planes en los que inclusive el Señor ya nos ha dicho y nos ha advertido que por ahí no es, y por necios vamos y lo hacemos por ahí. Pero inclusive el pasaje que estamos estudiando nos dice y nos enseña que no solamente con los necios, también puede ser que sus apóstoles, como en este caso que estamos estudiando, que tenían comunión con el Señor, hubo un momento en que no tuvieron claridad de los planes de Dios y ellos organizaron así. Y el Señor se los tuvo que ordenar, se los tuvo que corregir. Cosas que tenemos que aprender del carácter de Dios, amados hermanos, es que Dios es un Dios de diseño. Él sí planeó, Él sí diseñó, y lo digo en tiempo pasado porque Él ya lo hizo. Él ya planeó, Él ya diseñó, Él ya tiene su plan eterno. A Él no le agarra de sorpresa nada. Él ya tiene su plan eterno. Y estas son cosas que nosotros tenemos que entender. Y algo que te quiero decir, y me lo digo a mí mismo. Cuando nosotros entendemos esto que te acabo de decir, que Dios ya tiene diseñado su plan eterno, debería de producirnos esperanza y paz, hermanos. Esperanza y paz. Nosotros, como humanos que somos, en este sentido de lo que estamos hablando, nosotros no podemos conocer todo el plan eterno como Dios lo conoce. Nosotros como humanos que somos, es como cuando vamos manejando por una carretera nueva. Cuando vamos manejando por una carretera nueva y tú vas manejando, conforme vas avanzando, vas conociendo el camino. Y a lo mejor puedes decir, ya sé qué es lo que hay atrás, pero como es un camino nuevo, no sabes qué es lo que hay adelante, ¿no? Recientemente me pasó, ahora que viajé a Tuxpan, y lo hice por un camino nuevo, un camino en el que nunca había viajado. Ya conocí la autopista que es relativamente nueva, que va del Arco Norte hacia Tuxpan. Es la primera vez que atravesé por ahí y es un camino nuevo. Yo no lo conocía y entonces me tuve que ir con cierta precaución porque aunque era autopista, no lo conocía. Nosotros en nuestra vida es así. Vamos conociendo cosas conforme vamos avanzando, pero Dios no. Dios fue el que ya hizo. Fue el que diseñó y construyó esa autopista. Y ya la conoce. Y ya la conoce. Entonces, nuestro Dios es un Dios de diseño. Nada en el universo, nada en este mundo y nada en nuestras pequeñas vidas ha sido dejado al azar por Dios. Nada en el universo. Nada en este mundo y nada en nuestro pequeño mundo de nuestras vidas ha sido dejado al azar por Dios. Nada. Nada. Cuando decimos que nuestra vida está escondida en sus manos, es porque nuestra vida está escondida en sus manos, hermanos. Nada ha sido dejado al azar. Pues a ver cómo te va. Nosotros humanos podemos decir eso. Pero en Dios, Dios sí sabe cómo nos va a ir. Dios sí sabe qué va a pasar con todo esto. Dios ha diseñado todo. Y además, Dios es un buen arquitecto y Él diseña antes de construir. Él diseña antes de construir. Para nosotros los creyentes es vital conocer
y creer quién es Dios según sus atributos inmutables, hermanos. Los atributos de Dios son inmutables. De hecho, la inmutabilidad es otro de sus atributos. Dios no cambia nunca. Por eso es que dijimos al principio que cuando Dios cambia planes, no cambia los suyos, cambia los nuestros, para ajustarlos y ordenarlos a su plan eterno. Porque Dios es inmutable y todos sus atributos son inmutables, hermanos. ¿Cuánta paz puede traer a nuestras vidas el entender en el corazón el hecho de que Dios no cambia nunca? Dios no cambia nunca. Él conoce todo lo que Él ya diseñó. Él conoce todo nuestro camino. Él conoce todo lo de nuestra vida. Él conoce todo lo que vamos a padecer. Él conoce todos los recursos que Él ya ha dispuesto para que nosotros no solamente salgamos adelante de esas situaciones que tenemos que enfrentar, sino que salgamos glorificando al Señor. Y si en esa situación no salimos glorificando al Señor, Él ya sabe qué tiene dispuesto para que aprendamos y entendamos. Hermanos, cuando nosotros perdemos de vista la providencia de Dios, cuando nosotros perdemos de vista la soberanía de Dios, cuando nosotros perdemos de vista o no conocemos y no entendemos que Dios es inmutable, nos agarran las ansias. La ansiedad es un futuro sin Cristo. Nos da ansia, nos da ansiedad cuando nosotros vislumbramos cosas del futuro sin la providencia de Dios. Por eso nos ponemos todos nerviosos, ansiosos, estresados. Se nos olvida que el día de mañana Cristo ahí va a estar. La siguiente semana Cristo ahí va a estar. El siguiente año Cristo ahí va a estar. Se nos olvida todo eso. Lo perdemos de vista y por eso caemos en ansiedades, por eso caemos en frustraciones, porque perdemos de vista todo ello. Lo que nosotros podemos ver aquí de los misioneros y del equipo misionero es que ellos continuaron adelante. ¿No es para acá? ¿Aquí no está saliendo? Bueno, le damos para acá. Ah, no, aquí tampoco. Ah, bueno, entonces es para acá. Eso es lo que nosotros podemos entender. La inmutabilidad de Dios es uno de esos atributos que nuestra generación cambiante menos aprecia, pero que más necesita. Nuestra generación cambiante menos aprecia, pero que más necesita. Y por esto, cuando nuestros planes cambian, solo se ve así desde nuestra perspectiva. Es decir, somos nosotros los que decimos que cambió, porque para Dios el asunto así es como Él lo diseñó. Somos nosotros los que decimos esto no está funcionando. Pero Dios, desde la perspectiva de Dios, es no, así es, son las cosas. Así tiene que ir, así tiene que salir. Hermanos, ¿cuánto entendí yo al estar preparando de estas cosas? Porque yo también me encuentro en situaciones donde reconozco que de repente pierdo a Dios y le digo, Señor, ¿qué estás haciendo? No lo entiendo. Y yo le digo, si tan solo me quisieras decir, ¿qué estás haciendo? Porque no entiendo, y el no entender me pone mal. Me frustra. Me siento incrédulo. Me siento fracasado. Porque entiendo que Dios ya sabe qué está pasando. Eso sí lo entiendo. Pero yo no entiendo por qué no entiendo y por qué no me ayuda a entender en el momento en que yo quiero. Más adelante el Señor me va a ayudar a entender y eso lo creo. Siempre he dicho, o varias veces lo he dicho desde aquí, desde el púlpito, la gracia se aprecia mejor de adelante para atrás. O sea, cuando ya pasaste la situación difícil y volteas, dices, ya entendí por qué el Señor lo hizo así.
Pero cuando estamos atravesando el momento, hermanos, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta? No es Dios quien cambia el plan. Es nuestro plan que finalmente se va alineando con lo que Dios ya había preparado. Así es como se van dando las cosas. Cada detalle de la vida, esto es importante, hermanos, cada detalle de la vida de este lado de la eternidad, en tu país, en nuestro país, en tu familia, en tu vida, en tu mundo interno de pensamientos, corazón y afectos, cambia porque necesita ser alineado a los pensamientos y afectos del Dios del universo, que no cambia. Varios de ustedes me vieron ahí siendo duro con la situación política de nuestro país. Y lo que sí quiero decirles es que el hecho de que yo tenga esa postura y posición no quiere decir que yo crea que Dios no sabe qué está pasando y por qué está pasando. Yo sé que Dios tiene controlado todo eso. Yo sé que Dios permite todo eso. Yo sé que Dios sabe lo que está pasando en nuestro país y sabe lo que va a pasar en nuestro país. Sin embargo, de repente sí entiendo que tenemos que seguir adelante, que como cristianos tenemos que denunciar lo que a nuestra convicción y a la luz que tenemos de la Escritura, tenemos que hablar y tenemos que oponernos. Eso sí lo creo y es una convicción mía. Pero esto es importante, hermanos. Cada detalle de tu vida, querido joven, escúchame que estás aquí. Cada detalle de tu vida, de este lado de la eternidad, es decir, mientras estemos aquí con vida en esta tierra, va a ser alineado a los pensamientos y afectos de Dios del universo. La situación que estás pasando, viviendo ahorita, seguramente es porque Dios está alineando tu corazón, tus pensamientos a sus planes, a los planes de Dios. Pero todo lo que sucede en tu país, en tu familia, en tu vida, en tu mundo interno de pensamientos, corazón y afectos, cambia porque necesita ser alineado a los pensamientos y afectos del Dios del universo, que no cambia. Esta situación, querido hermano, querida hermana, que estás viviendo, que estás pasando, no va a ser para siempre. Un día que ya está establecido por Dios, esa situación va a ser alineada, aunque ahorita no lo entiendas. Aunque ahorita no lo entiendas. Por eso es que el apóstol Pablo nos insta a vivir por fe y no por vista. Por esa razón. ¿Cuál es nuestro papel en los planes de Dios entonces? Nuestro papel en los planes de Dios. Si bien Dios es soberano y no cambia, como ya lo dijimos, necesitamos recordar que es bueno planificar. Por eso yo les decía hace rato, no estoy queriendo decir que no planees, que no planifiques. Al final Dios me lo va a cambiar, entonces ¿como para qué? No, sí es bueno que nosotros planifiquemos. Y esto también nos los enseña la Escritura. Sin embargo, nuestros planes humanos no son infalibles. Nuestros planes humanos no son infalibles. Nuestros planes necesitan someterse a Dios a cada paso. Nosotros planeamos, hermano. Nosotros decimos a la luz de lo que entendemos. Quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacerlo. Eso está bien. Nosotros vamos a Dios y oramos y le decimos, Señor, si es tu voluntad, yo quiero pedirte que me ayudes con esto y con esto otro. Sin embargo, todo eso va a ser sometido a Dios a cada paso. Y Dios va a decir, en algunas ocasiones va a decir, sí, esto se alinea con mis planes y te va a salir. Y va a ser así como lo pediste.
Pero va a haber muchas ocasiones en que tú digas, estos son mis planes, por favor, Señor, ayúdame. Y el Señor va a decir, no, así no va, esto va para acá. Y si nosotros no tenemos claro todo lo que te acabo de decir, hermano, nos vamos a frustrar. Podemos caer en riesgo, y de hecho hay creyentes que por ignorar estos principios caen en amargura y resentimiento con Dios. Se amargan. Pero si yo te pedí, pero si ya oré, pero si es para tu reino. Sí o no, el apóstol Pablo y el equipo misionero querían predicar y visitar esas ciudades para extender su reino, sí o no. Era para su reino. Pero el Señor dijo, no, ahorita no. Ahorita mis planes son otros. Nuestros oídos deben permanecer atentos a la voz del buen pastor, hermanos. Siempre deben estar atentos a la voz del buen pastor para que nosotros podamos entender su voluntad. Porque Dios nunca prometió darnos el retrato completo del camino. Él es soberano y Él nos deja entender hasta donde Él nos deja entender. Muchas veces nos va a ir dejando entender de poquito en poquito porque sabe que nuestro carácter no está para soportarlo todo. Y entonces nos deja entender de poquito en poquito. Y además, Dios nunca prometió que nos daría el panorama y el escenario completo de todo el camino de lo que íbamos a recorrer. Yo pienso que si el Señor hiciera esto con un hombre, dejaría de orar. Pues ya me lo sé. Ya sé lo que va a pasar, entonces, ¿para qué le pido al Señor? Hay un ejemplo muy respecto a esto que ilustra muy bien esto que te estoy diciendo. Si tú has leído el Antiguo Testamento, recordarás cómo ya en el libro de Génesis, Dios le habló a un hombre llamado Abraham. Y a este hombre llamado Abraham le dijo, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra, escucha cómo lo dice, que yo te daré. Es decir, le dio el mandamiento de levantarse, tomar sus cositas y todas sus cosas y ponerse en marcha, sin que Dios en ese momento le dijera exactamente a dónde iba a llegar. ¿Y qué es lo que la Biblia alaba de este hombre humano llamado Abraham? Su fe, su confianza. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, aún obedeciendo y caminando en fe sin saber a dónde iba a llegar. Sin saber a dónde iba a llegar. Es allí, en la incertidumbre del camino, donde nuestra confianza, sometimiento y dependencia en Dios se desarrolla, hermanos. En esa situación, es allí donde Dios nos prepara y nos capacita. Nuestro rol no es tomar una decisión y buscar que Dios lo apoye. El día de hoy está de moda en muchas denominaciones carismáticas el decir, declaro que así va a ser. No conoce a Dios. Él se siente el soberano y no que Dios es el soberano. Y por eso es que ellos declaran que así van a ser. Yo lo tomo y lo arrebato. No conocen a Dios. El soberano es Él, no nosotros. El soberano es Él, no nosotros. Entonces nuestro rol no es tomar una decisión y decir, así lo voy a hacer, entonces Dios, por favor, aplícate porque así quiero que pase. En ocasiones eso no va a ser así. Sin embargo, especialmente en decisiones trascendentales de la vida, necesitamos ser cuidadosos de que nuestros planes no sean tan rígidos, porque te puedes amargar. Tenemos que estar dispuestos a que Dios cambie nuestros planes, o en su totalidad, o de manera parcial, porque también puede suceder. Sí, pero esto no. Y con esto te quiero decir que Dios siempre responde, hermanos. Dios siempre responde. Pero su respuesta no siempre va a ser el sí que queremos o el sí que esperamos. A veces su respuesta va a ser, no, esto no. Y es una respuesta. Dios está respondiendo. Dios está diciendo. Cuando nosotros estamos dispuestos de manera flexible a que Dios cambie nuestros planes, es cuando Dios nos
santifica. En esas situaciones, Dios nos santifica también. El destino final, y esto es lo que nosotros debemos confiar, en esto debemos confiar. El destino final está asegurado en las manos de Dios. Eso, tenlo por seguro, hermano. El destino final está asegurado en las manos de Dios. Los métodos son de Él, no nuestros. Y aunque a veces nosotros tengamos buena intención en hacer las cosas y nos creamos que somos muy buenos para planear, la realidad es que Dios finalmente va a hacer las cosas como Él ya lo planeó, como Él ya lo diseñó. En lo que nosotros debemos descansar es que el fin de todo eso está asegurado en las manos de Dios. Cuando Dios cambie e impide nuestros planes, siempre será para su gloria, para el cumplimiento de los planes en su reino y para nuestro bien. Que de eso, hermano, hermana, no te quepa duda. Que de eso no te quepa duda. Cuando Dios cambie las cosas, cuando tú veas que lo que tú planeaste como tú lo querías no está saliendo, entonces lo que nosotros debemos hacer es confiar que es Dios el que está cambiando o impidiendo nuestros planes, y siempre, porque Dios siempre es bueno con sus hijos, con su pueblo, siempre sus pensamientos son de bien, es porque Él en sus prioridades está su gloria, está su reino y está el bien de sus hijos. Nunca dudemos del Señor, hermanos. Aunque luchemos, aunque haya momentos de incredulidad, no dudemos que Él siempre va a buscar nuestro bien. ¿Alguien me dice Romanos 8:28? Sin buscarlo, ¿quién se lo sabe? Es el famoso texto donde todas las cosas ayudan a bien a los que con su propósito, por su propósito, han sido llamados. A los que le aman, todas las cosas les ayudan a bien a los que por su propósito han sido llamados. Todas las cosas, amados hermanos, todas nos ayudan a bien. Todas nos ayudan a bien. Entonces necesitamos permanecer en una actitud sumisa y discerniendo lo que Dios nos está permitiendo vivir. También en una actitud de buscar la guía de Dios a través de su palabra, hermanos. Y la voz sabia también de personas piadosas a nuestro alrededor. Hemos dicho que uno de los propósitos de por qué Dios nos pone en familia, en una iglesia, es para que nos relacionemos y en esa familia, donde hay personas piadosas, a través de ellos recibamos un consejo de parte de Dios. Al observar las circunstancias que Él orquesta, encontraremos la paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Debemos nosotros también estar en una actitud de meditar, de reflexionar en lo que está pasando a nuestro alrededor de nuestra vida, en nuestra situación. ¿Por qué Dios está permitiendo? Cuando nosotros no le dedicamos tiempo a esto, caemos en desesperanza, caemos en ansiedad, caemos en prisas. No estamos entendiendo lo que Dios está haciendo y por eso nos caemos en esas preocupaciones necias, porque no estamos entendiendo. Necesitamos poner los ojos en Jesús, no solo en las cosas que hace, sino en cómo las hace. Pero siempre nuestros ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Cuando estemos en esas situaciones donde nosotros pensemos, veamos que nuestros planes no estén funcionando, debemos llevar nuestros ojos a Jesús, que siempre ha sido bueno con nosotros, y eso nos ayudará a no dudar de su carácter, a no dudar de Él. Cuando Dios cambia nuestros planes, no solo busca cambiar el destino o el resultado. En última instancia,
Él está cambiándonos a nosotros. Él está tratando con nosotros, con nuestra voluntad. Y en ese sentido, hermanos, Dios quiere acercarnos a Él y santificarnos para ser como Cristo. Siempre, Dios siempre nos va a estar tratando, siempre va a estar trabajando en nosotros, siempre va a estar obrando en nosotros. En la situación que ahorita estás viviendo, hermano, hermana, Dios está trabajando en ti. Dios quiere trabajar en ti. ¿Por qué? Porque Él quiere cambiarnos para acercarnos más a Él y santificarnos para ser como Cristo. Que esto no se te pierda de vista. Somos muy dados a perder de vista a Dios y lo que Él quiere hacer en nosotros. Y nos sentimos así como en el limbo, como que estamos sueltos de la mano del Señor. Dios nunca suelta a su pueblo. Dios nunca suelta a sus hijos. Pero sí puede ser que a veces no lo sintamos, no lo percibamos. Pero una convicción que debe estar siempre en nosotros es: Dios está ahí y siempre, siempre va a estar ahí. Termino, hermanos, y termino con esta reflexión. Podemos imaginarnos lo duro, lo frustrante que pudo haber sido para Pablo y su equipo misionero ver que todo lo que estaban haciendo parecía ser que era en vano. Los esfuerzos, porque ya te mostré el recorrido que hicieron, con los medios como lo hicieron, no fue algo fácil. Y hacer todo su esfuerzo para que los resultados no se dieran, desanima, frustra. Cuando la Escritura dice que el Espíritu no se los permitió, lo que entendemos es que las cosas no estaban saliendo como ellos querían que salieran. Sus planes no se estaban dando. Estorbos, circunstancias contrarias, malas noticias, poco o nada de fruto. Tampoco dice cuánto tiempo sucedió esto, pero fueron varios meses. ¿Quiénes de los que estamos aquí ahorita nos encontramos en una situación así? Ya me desesperé, hermano. Ya me desanimé. Porque veo que no hay fruto con esto. No hay fruto. Estoy orando y orando y pareciera ser que no pasa nada. Pareciera ser que Dios no me está oyendo. Pareciera ser eso. Pareciera ser que Dios no está aquí oyéndome y viendo mi situación y cómo me siento. Pareciera ser así. Nunca olvidemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Y lo que vemos aquí es que Dios no los dejó así por mucho tiempo. Y les envió su respuesta. Les mandó su respuesta. Y dice el verso 9 que le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el evangelio. No quisiera que te quedaras con la idea de que Dios todo lo va a resolver con visiones. En el movimiento pentecostal es muy dado a eso. Que Dios me da una visión, que Dios me da un sueño y que Dios responde a través de un sueño. La manera en que generalmente Dios responde es a través de su palabra. Vuélvete un estudioso de la palabra y Dios te va a enseñar cuál es su voluntad, te va a ir mostrando cuál es tu... En lugar de estar esperando visiones, en lugar de estar esperando sueños, vuélvete un estudioso de la palabra, porque el apóstol Pablo dice que tenemos la palabra profética más segura que una visión. No estoy diciendo que esto no fue de Dios. La Escritura dice que en ese momento y a esa persona Dios decidió hablarle de esa forma. Pero en términos generales, Dios no se comunica siempre así con todas las personas. La manera general en que Dios se comunica y nos comunica su voluntad es a través de la Escritura, hermanos, a través de la Escritura. Volvámonos estudiosos de la Escritura y Dios nos va a ir mostrando cuál es su voluntad. Oremos a Dios,
sí, con súplicas, peticiones, que la Biblia dice que Él ya conoce. Todavía no está la palabra en nuestra boca y Él ya la conoce, pero oremos al Señor, pidámosle, pero entendamos que en ese proceso de verbalizar nuestras peticiones, lo que tenemos en el corazón, cuando nosotros se las decimos a Dios, y si tenemos una posición correcta, un corazón correcto, en humildad, en honestidad, dispuestos a confiar en Dios, cualquiera que sea su respuesta, saldremos bendecidos y fortalecidos. Cualquiera que sea su respuesta. Ya sea que Dios diga sí, ya sea que Dios diga no, saldremos bendecidos y fortalecidos. Entendamos que nuestro corazón necesita ser alineado a la voluntad de Dios. Entendamos eso. Y Dios siempre, entonces, va a estar tratando con nosotros. El camino derecho, aunque estrecho, difícil, pedregoso, ese siempre es el camino a seguir. Confiemos que Dios es bueno, hermanos, siempre. Cuando Dios cambia nuestros planes, el que no cambia es Él. Él es inmutable, Él es bueno, Él ha sido amoroso con nosotros, Él ha sido cuidadoso con nosotros, aún en momentos de dificultad. Muchos testigos y testimonios tenemos de que Dios siempre ha sido bueno. Además, hermanos, ¿quiénes de los que estamos aquí, que hoy gozamos de su gracia, de su perdón, de su amor, no estamos agradecidos porque el Señor un día cambió nuestros planes cuando nuestros planes eran egoístas? Cuando nuestros planes eran de este mundo, eran mundanos, eran perversos, cuando eran avariciosos. Y el Señor cambió esos planes, pero nos trajo a un lugar y a un camino mucho más hermoso, mucho más valioso, que es caminar con Él. Él un día cambió nuestros planes, hermano. Yo no sé, seguramente te acuerdas cuáles eran tus planes antes de Cristo. Seguramente te acuerdas. Seguramente te acuerdas cuáles eran tus planes cuando tú quisiste estudiar lo que estudiaste. ¿Y cuáles eran tus planes? ¿Qué era lo que tú querías? ¿Qué era lo que más anhelabas? ¿Qué era lo que tú buscabas? Y sin embargo el Señor dijo, esos planes lo están matando, lo están acabando. Y Él fue bueno y cambió esos planes. Y cambió esos planes. Y lo cambió por un camino muchísimo mejor, que es su camino, hermanos. Y en esto debemos confiar. Quisiera pedirte que te pongas de pie. Vamos a tocar un canto meditando en lo que dice la palabra, en lo que el Señor nos habló el día de hoy. Y sí, puede ser que hoy muchos aquí nos encontremos en un momento donde quizá ya pensamos que las cosas no están saliendo, que las cosas no están funcionando. Confía. Confía. Si las cosas no están funcionando y tú sabes que es porque estás haciendo las cosas fuera de la voluntad de Dios, o estás recurriendo al pecado para conseguir lo que quieres, para conseguir lo que deseas, el camino es arrepiéntete. Ese no es el camino. Ese no es el camino. Pero si tú tienes conciencia de que no es por pecado, no es por tu pecado, no es por egoísmo, no es por maldad, y aún así las cosas no están funcionando, nuestro Dios es inmutable. Y el amor que Él te hizo entender el día en que se reveló a tu vida es el mismo amor de hoy, porque Él no cambia. Él no cambia. Él es inmutable. Confía en que Él te está llevando a caminos mejores. Como tú no conoces todas las cosas, pero Él sí, lo mejor que podemos hacer es confiar. Confiar.
Y la exhortación de la Escritura hoy es, aunque tus ojos vean, y la señal que estés recibiendo por tus ojos es, no está funcionando, no está saliendo como yo quería que saliera. La palabra y la fe en nuestro Dios inmutable debe y quiere transmitirte otro mensaje. No desconfíes de Dios. Él es bueno y te va a llevar a un final feliz, y te va a llevar a que finalmente toques tierra, que es el lugar donde Él ya estableció y planeó que llegaremos. No dudes, no dudes en Él. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. Todo el peso de tu ira recayó sobre Jesús y no temeré, que ha cubierto mi maldad y hecho fuera el temor. No temeré. Y dile al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. Mi alma espera en
canto me pareció muy apropiado para terminar la enseñanza, porque si pones la primera diapositiva, hijo, por favor. Aunque el mal se levante contra mí, dice. Siguiente. Y aunque vean mi carne perecer. Como humanos, hermanos, nos enfermamos. Somos humanos. Y nuestra carne se enferma. Pero nuestra fe y nuestra confianza en el Señor nos debe llevar a tal punto que, aunque vea mi carne perecer, no temeré, porque los propósitos del Señor siempre son buenos. Siguiente. Si al sufrir se conmueve mi fe. Hace rato les decía, ha habido momentos en que me ataca incredulidad. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré. ¿Qué circunstancia estás pasando, hermano? ¿Qué situación estás viviendo? Y la exhortación de la palabra es que a pesar de que estés viviendo y pasando lo que estés pasando y viviendo lo que estés viviendo, Cristo es mejor. No hay nada más importante, no hay nada más valioso que Cristo. Y aunque pareciera ser que nuestros planes no están saliendo adelante, entiende una cosa: el Señor nos está alineando al carácter de Cristo. Y que un día el Señor cambió nuestros planes por algo mejor. Nos llevó a Cristo. Desde siempre, los planes del Señor para nosotros han sido mejores. Desde siempre. Siempre los pensamientos de Dios, aún en nuestra impiedad, hermanos, aún en nuestra impiedad, han sido para bien. Que a la luz de esa verdad, los que hoy están aquí y todavía no están arraigados en Cristo a través de la fe, puedas entender: no hay nada mejor que te pueda suceder que Cristo en tu vida. No hay nada mejor. A la luz de eso, ¿qué importa? El hecho de que tú estés arraigado o abrazando un pecado. Arrepiéntete y ve a Cristo. Confía en Cristo, que es suficiente, Salvador. Que su gracia es suficiente. Muchas veces humanamente le damos más peso a lo que estamos viviendo aquí. Nada de eso se compara con Cristo. Nada de eso se compara con Cristo. Las cosas que aquí pudiéramos estar viviendo, los sufrimientos que pudiéramos estar aquí teniendo, la escasez que pudiéramos estar aquí viviendo y padeciendo, las circunstancias, problemas y aflicciones, nada de eso se compara y tiene comparación con la gloria venidera que por Cristo un día recibiremos, hermanos. Nada de eso es comparable.